Bien, toca hablar ahora de observabilidad y monitoreo para fijar, digamos, sus diferencias y qué cosas pueden compartir. Antes de eso, hay que entender cuál es la necesidad, ¿verdad? Y por qué nosotros buscamos monitorear un sistema o observar un sistema. Entonces, hay varias estrategias, diríamos, para poder hacerlo. La primera es la que conocemos como RED, que su sigla significa Rate, Errors and Duration, ¿verdad? Lo que busca es entender cuál es la tasa de solicitudes que están llegando a un aplicativo, de esas solicitudes, cuántos errores existen y cuánto toman en tiempo de ejecución, o sea, lo que se llama duración. Eso me puede decir mucho sobre la salud de ese aplicativo. Otro enfoque es Golden Signals, creo que lo impulsa Google, que habla de latencia, ¿verdad? Es tráfico, errores y saturación. Digamos, similar, tal vez usando palabras distintas, latencia sería duración, tráfico podemos interpretarlo como rate y errores. Saturación es el dato que me dice a mí es cuánto saturan los recursos del componente computacional que estoy usando, tanto en memoria o CPU, ¿verdad? Eso es saturación. Hay otro enfoque más moderno que es el ballet, que lo que busca ahí es entender el volumen, disponibilidad, latencia, errores y tickets, ¿verdad? Con eso da, digamos, un enfoque distinto a lo que era Red, mucho más, diríamos, profundo en cuanto a las métricas que anda buscando. Básicamente, Red y Golden Signal lo que busca es un enfoque más técnico y de infraestructura, mientras que Ballet está más enfocada en la experiencia del usuario final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy viendo algún tipo de disponibilidad, estoy viendo tickets, o sea, estoy entendiendo cuáles las fallas que están ocurriendo y con eso poder responder, ¿verdad? A esas fallas. Ahora, tratemos de definir monitoreo de observabilidad para efectos de ir ya poniendo las piedras correctamente. Diríamos que monitoreo sería todo aquel proceso y técnicas o tecnologías que me pueden ayudar a mí a colectar y analizar datos sobre el desempeño, la salud y la disponibilidad de un sistema o un servicio. En el monitoreo se basa en recopilar conjuntos predefinidos de métricas o registro de eventos, ¿verdad? Entonces, el monitoreo está basado desde hace muchos años se basa, creo que en 1988 se basa sobre el protocolo SNMP. Imaginémonos que desde el 1988 venimos usando una tecnología para poder monitorear nuestros sistemas. Ahora, la parte clave aquí de entender es que es un conjunto predefinido de métricas, ¿verdad? Y si sabemos cómo funciona SNMP, sabemos que SNMP tiene dos componentes, que son los MIPS, es decir, que es la base de datos de las métricas, por así decirlo, que se le llama OIDs, ¿verdad? Que ya es la métrica de un objeto que yo estoy monitoreando. Entonces yo le pregunto al dispositivo ¿cómo están estas métricas? ¿Cómo está este conjunto predefinido de métricas? ¿Cómo está tu CPU, utilización de tus interfaces, ¿verdad? Entonces ese es un conjunto predefinido de métricas. Y acá hay un tema bien interesante, ¿verdad? Porque en monitoreo no es que exista una herramienta que pueda sacar más métricas que otra, realmente todo se basa en SNMP. Tal vez unas vienen configuradas ya lista con plantillas que me puede sacar otros datos que las otras no están preconfiguradas, pero básicamente consistirá en editar alguna plantilla para poder sacar esos datos predefinidos que los define finalmente un fabricante. El fabricante dice, yo soy un balanceador de enlaces y estas son mis métricas para saber la salud de mi equipo, ¿verdad? Entonces es un conjunto predefinido. En cambio, la observabilidad es la habilidad para comprender el estado interno de un sistema basado en sus salidas. La observabilidad se basa en explorar las propiedades y patrones no definidos de antemano. Es decir, yo no puedo preguntar como el monitoreo con un conjunto predefinido. Simplemente aquí es la aplicación o el servicio al ejecutarse va a dar una salida, va a dar una métrica, va a dar un log, va a dar una salida en la que al final, al capturar esa observabilidad, me va a decir a mí cómo está operando ese servicio o ese aplicativo, ¿verdad? Entonces se basa en las salidas.
Si vemos nosotros y hacemos un comparativo en términos de monitoreo, APM y observabilidad, pues básicamente podemos decir que hay varios tipos de enfoque y alcances. La característica de enfoque, el monitoreo típicamente se basa en problemas conocidos, es decir, yo pregunto una métrica conocida y esa métrica me trae un valor, ese valor lo comparo con un umbral y si se viola el umbral, entonces para mí es una caída, es decir, es conocida, ¿verdad? APM es su enfoque más en rendimiento de aplicaciones y la observabilidad del estado interno del sistema. Diferencias es que APM típicamente, muchas herramientas de APM, o sea que hay variantes, porque muchas veces el término APM se usa y a veces abarca unas cosas, ciertos vendors y otro abarca otra cosa, pero típicamente un APM, un agente de APM se va a instalar, diríamoslo así, en el componente, digamos, si fuera un server web, en el IIS, en el WebSphere, y de ahí va a capturar el rendimiento de esa aplicación. Típicamente me va a mostrar a mí un enfoque red, digamos, cuál es la tasa, cuáles los errores y cuál es la duración de esas transacciones. ¿Okay? ¿Verdad? Bien, que en términos de objetivos, lo que busca el monitoreo es cumplir SLAs, ¿verdad? Típico, ando buscando si está arriba, hasta abajo, digamos, ese sería el enfoque. El APM, optimizar la experiencia del usuario, usando esa estrategia de red. Y la observabilidad me ayuda, adicional de la experiencia del usuario, a depurar de una manera más rápida y eficiente, ¿verdad? Porque típicamente ya estamos hablando aquí que vivimos un mundo cloud native y donde es observable esos componentes y una arquitectura distribuida. Entonces, al ser observable ese sistema a través de la observabilidad, entonces puedo saber qué componente de todos esos aplicativos de microservicios está afectado. ¿Cuál es el alcance? Bueno, la infraestructura. Típicamente el monitoreo está enfocado en infraestructura, routers, switches, servers, a todo lo que es tradicional. APM más en las aplicaciones y la observabilidad busca entender más el sistema completo, ¿verdad? En su totalidad. ¿Qué tipos de datos? Monitoreo, pues básicamente métricas predefinidas, lo que decíamos antes, APM, métricas, rendimiento y trazas, o sea, el enfoque red. Y observabilidad tiene logs, métricas y trazas. Ya vamos a explicar un poco más sobre estos conceptos. Capacidad de diagnóstico, limitada a los problemas conocidos. Ya sabemos, estamos preguntando algo conocido pues, porque voy a obtener problemas conocidos, ¿verdad? La capacidad de diagnóstico de APM limitada al rendimiento de las aplicaciones y la observabilidad amplia, incluso problemas desconocidos. O sea, puedo de repente introducir un aplicativo y no sé qué va a pasar. Entonces, esos datos que me genera la observabilidad me va a terminar de explicar cuál fue la causa raíz de esa falla, ¿verdad? Entonces estoy atendiendo cosas completamente desconocidas. Bien, si conectamos las ideas, varias ideas a este punto de todo este contenido, vamos a analizar una estrategia ballet, en donde tenemos volumen, disponibilidad, latencia, errores y tickets, ¿verdad? Vamos a hablar cuál es el SLO o el SLO que podría definir, cuál es el presupuesto y cuál es la política. Es decir, esta es la consecuencia que hablamos en la parte de los SLIs, SLAs y SLOs para efectos de cómo se debe tratar. Si hablamos de la dimensión de volumen, dice el servicio puede manejar tráfico o volumen de datos. ¿Cuál sería el presupuesto que ando buscando? O sea, la definición del SLI. 99.9 de los HTTP requests por mes serán exitosos, o sea, código 200, ¿verdad? Si se violara este valor, ¿qué pasaría? Entonces, ¿cuál es mi consecuencia? Debería resolver problemas de escalabilidad, probablemente, ¿va? Es decir, al estar llegando peticiones, posiblemente no tuve la infraestructura necesaria para poder contestar, ¿verdad? Puede ser una causa. Entonces, mi política de consecuencia sería resolver problemas de escalabilidad. Si hablo de disponibilidad, el servicio está disponible cuando el usuario lo necesita, es decir, ocupa un uptime, en este caso 99.9, y la política que responde a la violación de ese presupuesto es resolver temas de caídas y o deployment sin downtime. Es decir, yo puedo hacer deployment que me genera un downtime. Entonces la idea es cómo yo mejoro las capacidades de continuous delivery que me permitan hacer despliegues sin caídas, ¿verdad? Otra puede ser diseño, o sea, un diseño distinto de mi infraestructura inherente. Si yo estoy en un cloud público, de usar diferentes zonas de fallas
o regiones, entonces eso eleva mi disponibilidad. Si nos vamos a la dimensión de latencia, el servicio es entregado en un tiempo aceptable para el usuario, ¿verdad? Entonces, 90%, aquí nos vamos a un percentil, 90% de las respuestas HTTP se retornan en 300 milisegundos, ¿verdad? Eso es latencia. Si esto se violara, ¿cuál sería la política que debo de ejecutar? Entonces seguramente hay un problema de desempeño del aplicativo o de la infraestructura que debo resolver, ¿verdad? Porque estoy atendiendo mucho más lentas las solicitudes a ese usuario en términos de latencia. Vámonos a la dimensión de errores. El servicio está entregado en las capacidades solicitadas, es decir, y aquí mi métrica podría ser el 0.01% de los HTTP requests se retornan en códigos 400 o 500. ¿Cuál sería la política aquí? Responder a la causa de los errores y preguntarse si son nuevas funcionalidades o es un tema de infraestructura, ¿verdad? Finalmente, la dimensión de tickets, la pregunta ¿es nuestro soporte de servicios eficiente? Es decir, aquí buscaríamos una métrica de decir, de todos esos tickets de falla que encontramos, el 75% los vamos a resolver automatizado, ¿verdad? Y si se viola esto, entonces nos toca a que automatizar mucho más las labores. Recordemos que uno de los temas que abordamos en secciones anteriores habla de reducir el toil, ¿verdad? El esfuerzo manual que un técnico o un ingeniero hace para poder responder a un incidente. ¿Y a través de qué? A través de creación de herramientas de automatización para que respondan a esas necesidades. Ahora, ya podemos fijar diferencias, ¿verdad? Diferencia de monitoreo y observabilidad. El alcance de monitoreo es más enfocado en rastrear incógnitas conocidas, es decir, algo que yo sé, solo que sé de que tengo que preguntarle al CPU. La incógnita es qué valor tiene, ¿verdad? Entonces, son incógnitas conocidas. ¿Cómo estás? A través de métricas y umbrales predefinidos. Y la observabilidad, por otro lado, se extiende a lo más desconocido. O sea, no sé por qué generó ese error y a través de esas señales que voy a tener voy a poder buscarlo y entender cuál es la causa raíz, ¿verdad? Entonces, algo más comportamientos inesperados o cosas completamente desconocidas. El enfoque, la idea es que se suele basarse en reglas y alertas predefinidas, ¿verdad? El monitoreo. La observabilidad es más exploratoria, o sea, y aquí me permite hacer preguntas sobre esos datos para descubrir cosas que no sabía antes, ¿verdad? O no había previsto. Y esa es la gran diferencia, por eso hay un tema ahí bastante cultural para sacar el concepto que tenemos de monitoreo y pasar a un concepto más de observabilidad, ¿verdad? La siguiente, el objetivo, ¿verdad? El objetivo es poder alertar, o sea, el monitoreo va más enfocado a poder alertar sobre un problema específico, ¿verdad? Y que puede derivar después una conexión hacia la observabilidad. Una vez que ya detecté una violación en alguna métrica, entonces ya puedo ir a profundizar más en términos de observabilidad para saber cuál es la causa raíz y diagnosticar mejor, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Bien, ¿cuáles son las características de la observabilidad? Bueno, como estamos hablando que vivimos un mundo cloud native con arquitecturas distribuidas, entonces existe un tracing distribuido. O sea, yo puedo entender cómo un usuario vive o consume los diferentes componentes que yo tengo de un aplicativo. Identifica la experiencia del usuario, o sea, puedo saber cuánto tardaron los diferentes componentes desde el punto de vista de la experiencia de ese usuario y con eso debemos atender causa raíz. Otra característica de la observabilidad es que nace desde la aplicación. Desde ahí tiene que ser instrumentada, ¿verdad? Y aquí se llama eh, que es, digamos, como el shift left que tenemos de seguridad, que es decir, la aplicación nace segura desde que está siendo programada, diríamos desde el punto de vista de observabilidad, el shift left, desde que la aplicación, desde que es construida, debe estar instrumentada, ¿verdad? Entonces también es una característica de vivir un mundo cloud native observable. El desempeño visto desde adentro, lo que hablábamos. No estoy desde afuera preguntándole con métricas conocidas, sino que una vez que se ejecuta, me va a decir cómo le fue, o sea, cómo estuvo su ejecución, ¿verdad? Con este enfoque, entonces podemos ser más inquisitivos, podemos preguntar qué pasaría si o por qué está pasando determinadas cosas. Entonces ya vimos que monitoreo es muy distinto a observabilidad,
diría, no son reemplazables entre ellas, es decir, monitoreo, hay una necesidad, seguirá existiendo esa necesidad y de observabilidad está naciendo y está creciendo más la necesidad a medida que las organizaciones estemos adoptando más temas de cloud, pensamiento cloud native, ¿verdad? Ahora vamos a cuáles son los pilares de la observabilidad. Diría tres: métricas, muy similar a lo que estábamos hablando de monitoreo, es decir, monitoreo me trae métricas conocidas, ¿verdad? Entonces, un pilar de la observabilidad son las métricas. La siguiente son las trazas, ¿verdad? Es como un usuario, los traces, como un usuario viaja en los diferentes componentes que tiene mi aplicativo. Y la siguiente son los logs, que me registran los eventos generados por una aplicación, ¿verdad? Típicamente lo que ya conocemos son logs y métricas, ¿verdad? Métricas del mundo de monitoreo y logs ha sido una estrategia de los equipos de desarrollo para depurar sus aplicaciones. Entonces definen una estrategia de cómo generar logs, a mandarlos a un repositorio central y poder después, si al haber una falla, pues puedes ir a escarbar para hacer una depuración de, ese ha sido, digamos, una estrategia de desarrollo. El nuevo del barrio diríamos que serían los traces y es que vamos a explicar un poco más. La señal trace lo que me dice a mí es cómo ha sido la ruta en la que ha tomado una solicitud, ya sea de un usuario o interaplicaciones, eh, a medida que se propagan las diferentes componentes de mi arquitectura multiservicios, ¿verdad? Microservicios o serverless. Entonces el trace me va a contar cómo fue ese viaje, ¿verdad? Eh, el trace está compuesto de uno o más spans, ¿verdad? ¿Qué es un span? Un span representa una unidad más pequeña de trabajo, ¿verdad? Y que realiza el seguimiento de las operaciones específicas que yo hice a ese componente, ¿verdad? ¿Qué logro con todo esto? Pintar una imagen de lo que sucedió al momento que se ejecutó una transacción, ¿verdad? El spam tiene un nombre, o sea, tiene una metadata, ¿verdad? Esa metadata es un timestamp, o sea, cuando inició, cuando finalizó, algún nombre, datos de cuál es el componente, el container o el pod, o en qué infraestructura estoy corriendo, para efectos de enriquecer la data y así nosotros poder hacer una exploración mucho más sencilla de dónde está ocurriendo ese punto de falla. A manera de ejemplo, imaginémonos que tenemos un servicio. Ese servicio A está llamando a un servicio B y el servicio B a una base de datos. Al tener este componente instrumentado o observable, al momento de ocurrir este llamado de servicio A a servicio B, existe una instrumentación que va a mandar un backend diciendo lo siguiente. He creado un trace 1, que sería la petición que estoy haciendo, a través de un spam, que es la unidad más pequeña, digamos, de ese llamado computacional. Al mismo tiempo, cuando estoy parado en el servicio B, existe un contexto heredado, ¿verdad? Que es, diríamos, en el header de petición, viaja una data. ¿Qué data viaja? Es el trace ID y el span ID, que se convierte del servicio B en un parent 55. Al ejecutarse el servicio B, genera un span 66. Toda esa data es mandada al backend de observabilidad. Después la tercera operación, este servicio en su lógica de negocio tiene un llamado a base de datos, ¿verdad? Que es un query. ¿Qué ocurre ahí? Existe un nuevo span, que sería el span 77, conectado a un parent 66, que fue el llamado que yo hice entre el servicio A y el servicio B. Toda esa data viaja al backend de observabilidad. ¿Cuál es la idea? De que toda esa data del servicio A llamó al B y el B llamó a la base de datos, viaje al backend de observabilidad. Es que al final podamos pintar a través de esa relación de esos spans con su parent y con su trace ID, cómo fue ese viaje, ¿verdad? Y el distributed tracing pues, se miraría algo así. Donde tengo un cliente llamando un API, ese API a su vez llama alguna autenticación, algún componente, base de datos, y a diferentes endpoints a medida que van ejecutándose toda esa lógica de negocio, ¿verdad? Hasta llegar, digamos, al último componente y de acuerdo a eso, una vez que va finalizando, pues va finalizando la transacción hasta que me llega un spam finalizado o un trace finalizado donde el usuario ya recibió lo que necesita.
Si hubiera falla en algún componente, pues miraríamos ya sea un componente con un error o un componente tomando más tiempo, o sea, tomando más tiempo o sea, latencia en poder responder a esa petición que le hicimos. Y eso nos ayuda pues poder entender qué es lo que está pasando con este sistema. Podemos decir entonces que el monitoreo te dice si el sistema funciona y la observabilidad permite preguntar por qué el sistema no funciona. Digamos, esas son las dos diferencias. Gracias.